Muy buenas noches, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Estamos acá siempre viendo la mejor forma de llevarle a usted información con la cual pueda hacer su propio criterio, con la cual pueda hacer sus propias deducciones y nos sirva a todos los ciudadanos guatemaltecos para contribuir a que Guatemala, gracias a nuestra contribución, sea también cada día un mejor país. Hoy quiero darle la bienvenida a mi invitado, el licenciado Luis Linares. Bienvenido, licenciado. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Encantado. Usted ya es un invitado aquí frecuente en Acción Positiva. Gracias, es un honor. Pero el licenciado fue ministro de Trabajo de 1996 al año 2000 y actualmente es coordinador del área y del proyecto Diálogo Social para el Trabajo Decente en ACIES. Licenciado, hemos visto su participación en muchos medios, en muchas formas escritas, televisivas, y nos ha llamado mucho la atención la posición que usted ha mantenido y proyectado en relación al tema de los salarios diferenciados, que por cierto, este jueves recién pasado, vimos que salió publicado en el Diario de Centroamérica, que ustedes lo van a tener en sus pantallas, el acuerdo gubernativo número 35-2016, de acuerdo al cual fue derogado por segunda vez como inconstitucional el acuerdo que ponía en vigencia el salario mínimo diferenciado para 4 municipios. ¿Qué le parece, licenciado? Pues en su oportunidad señalamos que la decisión de crear estos salarios mínimos diferenciados, que como también hemos mencionado en más de una ocasión, el problema no es que sean diferenciados, la ley lo permite. De hecho tenemos el salario mínimo para actividades agrícolas y no agrícolas, que en un momento, hace unos años eran diferentes, pero después se fueron acercando tanto que los unieron, y está el de la actividad exportadora y de maquila, que es diferente al salario de la actividad no agrícola. Entonces, salarios mínimos diferenciados no es el problema es el monto en que se fijan. Y en su oportunidad señalamos, la primera ocasión que vimos una presentación de este tema por parte del ministro de Economía del gobierno Pérez Molina, le dijimos que para la política salarial hay que tomar en cuenta un elemento fundamental, el problema más importante de Guatemala, más grave de Guatemala, que es la desigualdad. Si una política salarial contribuye a profundizar la desigualdad o contribuye a reducirla. Y desde ese punto de vista, y además porque viola disposiciones, principios constitucionales, disposiciones del convenio 131 sobre los salarios mínimos que Guatemala ratificó, consideramos, y además que no se tomaba en cuenta las posibilidades de las empresas, solo la necesidad del trabajador, que bueno, el que no gana nada, si se le ofrecen 10, si le ofrecen 20, pues dice, bueno, lo tomo, porque como decían los mismos defensores del salario mínimo, peor es nada. Esa frase tan popular, tan chapina. Pero por todo eso consideramos que los salarios mínimos diferenciados era un desacierto, y desde ese punto de vista pues consideramos que la decisión del presidente Morales de haber dejado sin efecto los salarios pues es un acierto, es una medida correcta que por supuesto plantea el reto de encontrar soluciones que son difíciles de encontrar, que son complejas, que son difíciles de construir, para que haya posibilidades de crear empleo en Guatemala, que es el principal reto, es crear empleo, pero que el empleo sea de calidad. Bueno, naturalmente que, expandiéndome un poco más en este último punto, ¿verdad, licenciado? Yo creo que todos estamos completamente claros de que para que haya trabajo, pues tiene que haber una inversión, por una parte privada, en el sentido de desarrollar empresas, por una parte público también, sin caer en abusos inflacionarios o espirales en los cuales el mismo Estado provee empleo, sin que eso se vuelva su misión, sino que parte de ello. Ahora, lo que pasa es de que la inversión que se quisiera traer, porque uno de los temas de quienes defendían el salario que ya concluimos que no se llame diferenciado, sino que podría decirse discriminado, ¿verdad? Claro, o de hambre. O de hambre, es que era para que esta gente tuviera algún tipo de trabajo. Pero, y es que es muy sencillo atraer esos capitales golondrina que vienen, dicen dónde pagan menos, pues ahí nos vamos, y entonces, pero al día siguiente pagan menos en el país vecino y se van para el otro lado. Claro.
como que la lucha debería ser entonces buscar esas fuentes de trabajo que busquen pagar mejor, desarrollar a la persona e ir capacitando en una forma que se vaya desarrollando, que no sea solo porque hoy pago menos, me quedo, mañana me quiere subir, me voy. Sí, efectivamente, y que vayan y que contribuyan al desarrollo de la economía del país desde un punto de vista también cualitativo, con cada vez mayor calidad, mayor valor agregado, mayor innovación tecnológica. Tenemos el caso de Costa Rica. Costa Rica también, después del proceso de industrialización del mercado común centroamericano, también atrajo maquila textil. Pero Costa Rica ha tenido siempre un salario en promedio, o el salario mínimo también de Costa Rica, mayor que el de los otros países centroamericanos. Llegó un momento en que para las maquiladoras ya no era económicamente rentable estar en Costa Rica y se retiraron. Pero Costa Rica ya había dado los pasos necesarios para soportar la salida de ese capital, que como usted dice, es pasajero, porque siempre va a haber alguien que puede ofrecer más barato que uno, y entonces se entra en ese regateo que siempre lleva a una carrera hacia el fondo y a sacrificar a los trabajadores como el único elemento competitivo. Y por eso, por ser efímera y por ser falsa, a esa competitividad basada en mano de obra barata se le llama competitividad espuria. Lo que debemos de buscar es una competitividad virtuosa a base también de ofrecer condiciones favorables para la inversión nacional y la inversión extranjera, infraestructura, seguridad, mano de obra calificada, trámites burocráticos simples, ausencia de corrupción, transparencia, certeza jurídica. Todo eso es lo que genera condiciones para crear más empleo. Si eso no lo tenemos, pues la solución simple puede ser, bueno, descarguemos todo en las espaldas de los trabajadores y que ellos soporten la creación de empleo, devengando salarios que les permitan no morirse de hambre. Pero ese no es el fin de una sociedad, evitar que la gente se muera de hambre. Claro. Bueno, y si por ejemplo nosotros nos ponemos a ver verdaderamente, yo creo que no estamos en capacidad de competir con el sudeste asiático, por ejemplo, Indonesia, Malasia, todos estos países que tienen una mano de obra sumamente barata, en alguna forma bastante hábil, pues, porque solo es cosa que usted lo mire en cualquier lugar actualmente y toda la ropa dice hecha en Malasia, hecha en la India, hecha en Bangladesh, es decir, pero también lo curioso es que esta ropa, digamos, se vende en Estados Unidos, que es donde es su mayor mercado, pero no la venden más barata porque venga de Bangladesh, claro. Al revés, la venden más cara, pues, ¿no? Sí. Como que ahí también no hay una simetría en la exigencia, porque yo entiendo lo que usted mencionaba, mire, nos puede poner en problemas con la OIT porque hemos firmado convenios sobre el trabajo, ¿no? Pero tampoco el trabajador se beneficia mucho cuando en Estados Unidos los precios suben y la camisa que costaba $30 ahora cuesta 40. Claro, sí, es el problema de que los grandes beneficiarios de aquí son estas empresas globalizadas que traen aquí a contratar el ensamble de las piezas, pero esa pieza de ropa, digamos una camisa, pues su valor real puede ser $10 en cuanto a tela y mano de obra, pero cuesta 40, 60, $80 por la marca, por el cocodrilito, sí, por la banderita, por la figurita que le ponen. El cole, lonchera, la ref, el recreo, el picnic, el parque, la cena, ensalada, los panes, los cuates, las mixtas están listas, amigos y el gol, el hot dog. Bremen está en todo. Si es con Bremen, sí. Pero cuesta 40, 60, $80 por la marca, por el cocodrilito, sí, por la banderita, por la figurita que le ponen. Y los países pues se han embarcado, han caído en esa competencia que es de perder una carrera hacia el despeñadero, buscando atraer ese tipo de inversiones, que está bien como punto de partida, y ya lo hemos tenido desde los años 80, pero el problema ha sido que Guatemala no se ha preparado para dar el salto hacia otro tipo de producción, porque Corea, Japón, Taiwán comenzaron con eso, pero ellos no siguen siendo maquiladores. Ahora incluso llevan
sus productos a maquilar a otros países de más baja, baratos. A otros países más baratos. Sí. Y también hay países que pueden ser más baratos, más barata la mano de obra, pero el Estado provee a la población servicios básicos que permiten que puedan vivir dignamente con un ingreso menor, porque les provee de salud, les provee de educación, les provee un transporte masivo de bajo precio, cómodo, seguro. En fin, el Estado facilita una serie de servicios básicos que aquí en Guatemala no tenemos. Entonces, como hablábamos antes, todas las complejidades y todas las dificultades que tiene Guatemala y que no las podemos resolver por la vía de decir, pues bajemos a la mitad el salario. Es una solución quizás simple, pero imperfecta, y que trae más problemas de las soluciones de lo que nos soluciona. La última vez o el último número que nos han dado, no a través de un censo formal de dos, sino que de un censo proyectado en alguna forma, habla que ya somos 17 millones de guatemaltecos, ¿verdad, licenciado? O un poquito más. Obviamente, también sabemos que la informalidad en Guatemala es altísima, pues, de más del 70 o 75% y creciendo. Parte del argumento de quienes propugnaban o estaban en favor de este salario era que era una forma de llevarlos a la formalidad, porque sí se acompañaba de prestaciones como estar en el seguro social, tener otro tipo de cuestiones. ¿Cree usted que eso hubiera sido algo que atrajera verdaderamente a esta población informal o realmente tampoco? Pues es posible que los hubieran formalizado, pero también la formalidad no puede ser a cualquier precio. No puede decir, bueno, bajemos a la mitad del salario y entonces todos se formalizan, porque la formalidad, como decíamos, es el medio para llegar a un trabajo de mejor calidad. De manera que la formalidad tiene que cumplir con ciertos requisitos y uno de ellos es la calidad del trabajo y la remuneración digna. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de países como México, digamos, el salario mínimo es mucho menor que en Guatemala. O El Salvador, que tiene un PIB per cápita superior a Guatemala, el salario mínimo es menor al de Guatemala. Y sin embargo, la formalidad es tan grande en México o en El Salvador, a pesar de que México es un país que ya es de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Club de los Países Ricos, pero la informalidad en México es casi, y especialmente en el sur, casi tan grande como en Guatemala, y en El Salvador también. Entonces, no es el salario mínimo el causante de la informalidad, y no es bajando el salario como vamos a lograr formalizar, porque entonces es como una formalidad de mentiras, ¿verdad? Ficticia. Es formal, pero sí, ¿cuál es el precio de esa formalidad? Ganar salarios de hambre, creo que no es lo correcto. Bueno, y siempre ha habido una gran queja por parte de los trabajadores de muchas empresas de estas de maquila que han venido a Guatemala, denuncian malos tratos, en algunas, obviamente no en todas, algunas sí lo hacen, y de repente muchas de ellas, ahí sí que como golondrinas se fueron, no aparecen al día siguiente y se quedan debiendo a los trabajadores unas grandes prestaciones, pues porque hemos visto que salen a protestar. Licenciado, estaba teniendo aquí en mis manos este libro que ustedes van a ver acá también en sus pantallas, y habla sobre salarios mínimos diferenciados, oportunidad o desacierto. ¿En qué punto miraban la oportunidad, digamos? Pues mire, la oportunidad la mirábamos únicamente del lado de los empresarios que iban a colocar las empresas, porque se iban a beneficiar pagando la mitad del salario mínimo que pagarían en otros lugares del país. Porque lo que iba a suceder es que, y como lo dijo también el ex vicepresidente Fuentes Soria muy atinadamente, él expresó el temor de que empresas que ya estaban instaladas aprovecharan con otro nombre y todo a trasladarse a estos 4 municipios. Entonces, una empresa que estuviera en Palín solo por correrse 20 kilómetros hacia el Pacífico, pues ya iba, o 30 kilómetros, ya iba a estar pagando salarios en un 40% menor. Ir a Mazagua, digamos. Sí, a Mazagua. Entonces, la oportunidad era para las empresas de ganar más. Y hay un elemento importante que, por ejemplo, sucede en Nicaragua y en Panamá. Las empresas que se benefician de incentivos fiscales, de exoneraciones fiscales, pagan salarios más altos que las empresas que no se benefician. En el caso de Nicaragua, el salario mínimo en las zonas francas
es 6% más alto que en una empresa que no está en régimen de zonas francas que produce para el mercado interno. Y eso es correcto porque compensan de alguna manera los beneficios que les da la sociedad al exonerarles de impuestos. Pero aquí las empresas maquiladoras textiles quieren salarios bajos, quieren exoneración de impuestos y ahora estaban pidiendo también la devaluación. Entonces quieren ganar en todos lados, y como decía un amigo empresario, se quieren bañar pero no salpican. Claro. Y en la medida en que eso no suceda, en que sean asadones y no rastrillos, pues vamos a tener una sociedad cada vez más pobre, cada vez más desigual y con menos oportunidades de desarrollo, incluso para la misma empresa privada. Pues muchas gracias, licenciado. Pues obviamente les recomendamos a que puedan leer este libro que ustedes ven acá de nuevo en la pantalla, que lo vamos a poner para que lo miren. Pero también el licenciado nos trajo acá una publicación muy interesante, licenciado, para seguir hablando sobre el tema laboral, y es Lineamientos para la negociación colectiva en el sector público, el licenciado Óscar Augusto Rivas Sánchez, como su autor. Digo, ¿por qué? Porque seguimos acá nosotros, pues, tocando el tema del trabajo, licenciado, ahora hablando sobre la parte de los pactos colectivos, que se han puesto el tema de mucha atención en estos últimos días, porque pues se han demostrado o señalado abusos en muchos de ellos, ¿verdad? Nos cuenta un poquito de este tema, ¿verdad? ¿Cuál es ese lineamiento para negociación colectiva en el sector público de estos pactos? Sí, efectivamente, el licenciado Óscar Rivas Sánchez elaboró este estudio dentro del proyecto que ejecutamos en ACIES, y donde en el estudio se analizan varios pactos colectivos para también poner en evidencia abusos que se han dado en varios de ellos, por ejemplo en aeronáutica civil, con unos bonos aeronáuticos que benefician el bono más alto al director de aeronáutica, por ejemplo la indemnización a los magistrados, al personal de todo el organismo judicial por despido o por renuncia o por terminación de su contrato, que beneficia a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia incluso, o el caso del Ministerio de Salud Pública con los viáticos, que beneficia, el aumento de viáticos que beneficia también a las altas autoridades del ministerio, y también otros casos en donde se viola la ley de servicio civil al dar más feriados o se dan excesivo número de días de licencia a miembros de las directivas sindicales. El cole, lonchera, la ref, el recreo, el picnic, el parque, la cena, ensalada, los panes, los cuates, las mixtas están listas, amigos y el gol, el hot dog. Bremen está en todo. Si es con Bremen, sí. Se dan excesivo número de días de licencia a miembros de las directivas sindicales. Y la conclusión a que se llega es que se parte de una afirmación de que el derecho a la asociación y a la negociación colectiva es un derecho reconocido por nuestra Constitución y por convenios internacionales fundamentales de la OIT, de manera que es un derecho que no debe ser vulnerado ni debe ser eliminado, que el Estado tiene la obligación de fomentar y de proteger la negociación colectiva. Entonces, si le pide a los empresarios, a los empleadores privados que tengan negociación colectiva, mal haría en renegar de ella. Pero la negociación colectiva en el sector público debe responder también a unos lineamientos diferentes, porque no se trata, como en una empresa, de compartir las utilidades del empleador, del empresario, sino que es los costos en que se incurran en negociación colectiva, se debe evitar que afecten la capacidad del Estado para prestar servicios. Y entonces lo que se plantea es que haya una negociación colectiva más armónica, más coherente en el Estado, de manera que no se creen enormes disparidades derivadas de que en una determinada entidad o ministerio puede haber un sindicato que presione más o que tenga más instrumentos para presionar, o autoridades más tolerantes, más condescendientes, y que participen en la negociación de los pactos colectivos la Oficina Nacional de Servicio Civil, el Ministerio de Finanzas Públicas
y la Procuraduría General de la Nación. Que los funcionarios que negocian los pactos no se beneficien de ellos, para que no sean juez y parte, y que se pongan algunos límites en cuanto a aspectos que no pueden entrar en la negociación, que uno de ellos podría ser lo de las escalas salariales, siempre y cuando se cumpla con un mandato que hay en la Ley de Servicio Civil, de que cada 4 años se revisen los salarios de la administración pública en una forma integral, uniforme para todos los ministerios, para no crear desigualdades, y de esa manera también se proteja la capacidad del poder adquisitivo de los trabajadores del Estado, porque ahora vemos salarios base que todavía andan en 1.300, 1.500 quetzales, que son salarios definitivamente insuficientes para que un trabajador pueda sostener a su familia. Yo creo que todo esto ha sido una deformidad que se ha venido aumentando, que ha venido creciendo, diría yo, licenciado, porque obviamente usted habla, por ejemplo, de personas que ganan 1.300 quetzales, por ejemplo, ¿verdad? Pero hemos visto recientemente pues salarios en el Congreso de la República, en aeronáutica, en otros que son totalmente superiores, ¿verdad? Claro, claro. Claro que, como dice aquel dicho, el que tiene más galío traga más pinol. Claro. Es decir, que en algún momento en la negociación pues fueron más hábiles unos, más vivos los otros o menos acá. Pero también uno de los problemas que hablábamos con usted antes de venir aquí a la Cámara es el hecho de que los ministerios han sido vistos como piñatas, y cada vez que entra un nuevo gobierno o incluso cada vez que entra un nuevo funcionario a cargo del mismo, hay un aumento significativo en el número de los empleados. Por ejemplo, cuando entra un nuevo partido al gobierno, pues quiere que toda la gente que estuvo ahí tenga algún puesto para premiarlo, digamos. Claro. En el Congreso de la República, recientemente se decía, mire, es que cada diputado tiene derecho a 3 asesores o 3 personas que le ayuden, pero hemos visto que tienen 8, 10 y algunos hasta 20, y estas gentes entran con el diputado, y si el diputado se va, se quedan de todas maneras. Claro, sí. Entonces, un pacto colectivo que fue en su momento diseñado para un X número de trabajadores, resulta que ahora ese número de trabajadores injustificadamente en una gran mayoría se ha aumentado tremendamente. Claro. O sea que no es solamente el pacto y las condiciones en sí, sino que también el abuso que se ha hecho de la administración pública. Claro, y lo que podemos ver es que en las entidades donde hay mayor corrupción, las portuarias, el Congreso, el registro de la propiedad, ahí es donde hay concesiones más abusivas o beneficios desproporcionados, porque también, y porque al final de cuentas los mismos empleados se dan cuenta de la piñata que hacen las autoridades, entonces no se justifica, pero sí se explica que también quiere hacer partícipes ellos de esa piñata. Y también se da el caso de la falta de proporcionalidad en cuanto a lo que otorgan, porque hay una irresponsabilidad enorme de los funcionarios al acceder a cualquier cosa que les piden. Por ejemplo, en el Congreso, pues los salarios seguramente para que alguien llegue a ganar, el pacto colectivo fue de 2005, 2006, para que llegue a ganar 40,000 quetzales ahora, quiere decir que ya el salario hace 8 años era un salario relativamente razonable o bueno, superior al promedio. Y sin embargo acepta una directiva del Congreso, un incremento anual del 10%, sin ponerse a pensar en la realidad de los salarios de la administración pública. Entonces, yo creo que de los abusos estos que se han cometido, los más responsables, los que tienen la mayor cuota de responsabilidad, son los funcionarios que han suscrito esos pactos y no tanto los sindicatos que han pedido, porque es el funcionario el que tiene la última palabra. Y ha habido, como se sabe, presiones sobre los ministros por parte en el gobierno anterior de Pérez Molina, presiones sobre salud pública, sobre educación, sobre otros ministerios, para que se negociaran los pactos colectivos. Entonces los ministerios negociaban casi entre la espada y la pared, porque el presidente quería echarse el baño de agua lustral
de decir yo otorgué el pacto de tal ministerio. Entonces, ha habido una enorme responsabilidad, que es lo que se plantea en este documento, la necesidad de ordenar la negociación colectiva para evitar esos abusos y, por supuesto, que tiene como complemento o como condición necesaria que haya en las instituciones más transparencia, porque como hay opacidad no se sabe qué se negocia, que haya más responsabilidad, más austeridad y un mayor control sobre el uso de los recursos públicos. Y creo que debemos de profesionalizar la administración. Definitivamente. Cuando usted hablaba del papel de ONSEC, el papel de la ley del servicio civil, que sabemos que es una de las grandes deficiencias que todavía tenemos, ¿verdad? Porque hay demasiada politización. Le digo, mire, el partido cuando llega y toma el poder, tiene que llevar a todos los de la camiseta azul, si ese era el color del partido, y sacar a todos los de la camiseta anaranjada que estaban antes, porque tiene que darles los puestos. O que tienen que ponerse los trabajadores la camiseta nueva para mantenerse. Estar bien. Pero muchos de esos tienen que salir, o bien entran los azules, se quedan los naranjas y termina usted teniendo una estructura sumamente pesada, ¿verdad? Sumamente gorda, por así decirlo. Claro, que crece. Y que la grasa pues, no solo los hace lentos en cuanto a su operación, sino que también los va haciendo lentos en cuanto a su capacidad financiera. Así que yo creo que es un tema sumamente importante, sumamente crucial de que se determine cómo solucionarlo. Y me imagino que estos lineamientos ya han sido compartidos y socializados con diferentes instituciones. Sí, lo hemos socializado a través de los foros que se ha invitado y la misma publicación en medios de prensa, etcétera. Y el tema que usted hablaba del servicio civil, es necesario rescatar el servicio civil. La ley es buena, relativamente o bastante buena, a pesar de que tiene del año 68, viene la ley, porque establece lo primero que es la condición para entrar, que al servicio público, al servicio por oposición, se entra a través de procesos de convocatoria que debe hacer la ONSEC para formar listas de elegibles y que solo de esas listas de elegibles las autoridades nominadoras pueden seleccionar cuando necesitan una secretaria, un médico, un abogado, un analista de presupuesto. Entonces eso lo que permite es que haya procesos públicos de selección transparentes y que haya oportunidad para que llegue cualquier guatemalteco capacitado pueda aspirar a incorporarse a la carrera de servicio civil. Como eso no se cumple, tenemos esa situación que usted describe muy bien, es que cada 4 años unos salen, otros entran, pero de todas maneras los que entran son más de los que salen y el cuerpo burocrático va engordando hasta hacerse insoportable, tanto desde el punto de vista de su ineficiencia como de su costo. Así es. Recientemente una amiga me envía una foto en la cual se ve al primer ministro, creo que de Holanda o de un país de los escandinavos, tomando el Transmetro equivalente para ir a su trabajo. Claro. Cuando nosotros estamos acostumbrados aquí a ver pues el tremendo despliegue de seguridad, de acompañamiento, que no solamente es molesto para el ciudadano, sino que además tiene un costo sumamente alto. Eso hasta cuando ofensivo. tengamos una administración pública muy clara, muy transparente y muy honesta, yo creo que vamos a cambiar radicalmente la visión de este país. Licenciado, desafortunadamente el tiempo se nos fue. Yo quisiera, si usted quiere dejar algún mensaje final corto para nuestra audiencia, tiene las cámaras a su disposición. Pues muchas gracias, doctor, por la oportunidad de compartir con usted y solamente manifestar la necesidad de que en el tema laboral, pues en primer lugar tengamos como primera condición o primer requisito que debemos de cumplir y es el apego a la legalidad, el respeto a la legalidad y buscar soluciones que sean de equilibrio. En el tema del salario mínimo, equilibrio entre las necesidades de las empresas, las posibilidades de las empresas, necesidades de los trabajadores, y en el tema de la negociación colectiva también un equilibrio entre las legítimas aspiraciones de los trabajadores y la necesidad de tener presente que el fin último de la administración pública es servir al ciudadano. Licenciado, muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado esta noche. Gracias por hacerlo y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.
todo listo.